Más intentaremos entender el hoy estudiando el ayer. En esta ocasión nos vamos a centrar en el ejército romano, vamos a explicar cómo se componía ese ejército o uno de los ejércitos más poderosos que ha habido en la historia y gracias al cual la antigua Roma pudo llevar esa política imperialista y esa política de conquistas a lo largo y ancho de todo el Mediterráneo. En primer lugar, decir que los inicios del ejército pues fueron un poco caóticos, como todo, porque no estaba organizado y todo ciudadano tenía que ir a la guerra, todo ciudadano que tuviera esa condición, la condición de ciudadano, tenía que acudir a la guerra si así se le elegía. Por lo tanto, como además él mismo tenía que conseguirse sus propias armas, sucedía que solo los más privilegiados podían participar en el ejército. Además, cuanto más poder adquisitivo tenías, mejor armamento y más posibilidades de sobrevivir en los conflictos bélicos. Sin embargo, las continuas conquistas hicieron necesario un mayor número de soldados y en el siglo II va a aparecer, antes de Cristo, va a aparecer una figura clave dentro de la historia militar romana que es Cayo Mario, pariente de Julio César, el cual va a llevar a cabo una reforma profunda en el ejército, sobre todo lo va a profesionalizar, es decir, a partir de este momento los soldados van a cobrar una pensión, van a cobrar una paga y además el Estado les va a proporcionar armas, adiestramiento y una pensión de jubilación en forma de tierras tras licenciarse después de los 20 años de servicio. ¿Cómo se componían las tropas dentro del ejército romano? Pues la mayor unidad del ejército era la legión, como bien sabemos. Una legión estaba compuesta por tropas de infantería en su mayor número, también caballería y también tropas auxiliares, las cuales solían estar integradas por soldados que no eran ciudadanos romanos. Cada legión estaba compuesta, dependiendo un poco de la época y del momento, pero en torno a los 5.000 o 6.000 hombres y estaban comandadas por un legado. A su vez, la legión se organizaba en cohortes y cada cohorte estaba dirigida por un prefecto. Además, las cohortes se agrupaban en grupos se dividían, mejor dicho, en grupos de 100, llamadas centurias, a las cuales estaban al mando un centurión. El centurión va a ser la figura clave, la figura que va a vertebrar la legión por dentro y va a ser la que va a infundir orden, la que va a infundir ánimo y la que va a poner las cosas en su sitio dentro de la legión. Es decir, que el centurión es la figura clave dentro de cada legión y de él depende el éxito de una legión entera o el fracaso. Los centuriones eran temidos y respetados y se hacían respetar porque llevaban varios símbolos. Uno de ellos era la típica cresta en el casco que hemos visto muchas veces como símbolo de mando para hacerse ver por encima del resto de las cabezas, y otra era la vitis, que era un palo con el cual se podía castigar al soldado rebelde. ¿Por qué? Pues porque una
de las máximas de la Legión Romana era la disciplina. Si alguien no era disciplinado, pues podía ser castigado, podía ser multado e incluso podía ser mandado a asesinar. Es normal, era frecuente que las legiones fueran diezmadas, es decir, elegido uno de cada 10 miembros al azar de esa legión y mandar a asesinar para dar un castigo al resto de sus compañeros por algo que había hecho toda la legión o toda la corte o toda la centuria mal. El ejército en época republicana estaba comandado por un cónsul. De los dos, uno mandaba el ejército entero, mientras que durante el imperio, pues evidentemente estaba dirigido por el emperador. Es decir, que el emperador era el jefe de todos los ejércitos. Pues vamos a ver algo fundamental dentro del ejército romano, que es el armamento o la panoplia romana. Como podemos ver, el legionario romano, sobre todo después de la reforma de Mario, sobre todo la panoplia del siglo I después de Cristo, pues está integrada por un escudo en forma de teja. Este escudo se llama scutum, era de madera con los bordes metálicos, solían ser de bronce, y en el centro una pieza metálica con forma convexa llamada humbo, el cual servía para proteger la mano del legionario y para atacar en un momento dado al enemigo. También vemos que el legionario portaba una jabalina arrojadiza llamada pilum, compuesta más o menos en su mitad por un tramo de hierro y por otro tramo de madera, y la finalidad de estos pilums era lanzarlo a unos 15-20 metros del adversario para que se clavaran en los escudos y estos fueran inutilizados, y a la hora de entrar en el combate cuerpo a cuerpo los tuvieran que arrojar porque habían quedado inservibles. En ese momento ya los legionarios tenían una ventaja considerable porque la mayoría de sus enemigos estaban sin escudos, y es cuando desenfundaban su arma más mortífera, el arma que la leyenda negra dice que ha causado más bajas en la historia, que es el Gladius Hispaniense. Como veis, el Gladius Hispaniense es una espada corta, una espada sobre todo pensada para clavar y no tanto para cortar, con una punta muy afilada, y la legión avanzaba en formación, todos juntos, hacia el enemigo para acabar con él como una especie de máquina de matar, como una especie de rodillo, gastando las mínimas fuerzas posibles a la hora de clavar el gladius. Utilizaban muchas tácticas, todas en formación, todas con los legionarios bien juntos y apoyándose los unos a los otros, y una de las más famosas es el testudo o la tortuga, de la cual vamos a ver un vídeo representativo en el que podemos admirar dos cosas fundamentales. Uno, el espectacular testudo que forman los legionarios, y dos, cómo en ningún momento se abandona la formación y cómo los legionarios clavan el Gladius Hispaniense ahorrando mucha energía en cada estocada. Vamos a poner el vídeo, vamos a bajar un poco aquí. ¡A mi orden! ¡Formación en testudo! ¿Listos? ¡Abrid las puertas! ¡Legión! ¡A la carga! ¡March!
Este señor, el que lleva la cresta transversal, es el centurión, es el que da las órdenes y es la máxima autoridad dentro de su centuria. Vamos a ver que en un momento dado da la orden de formar el testudo cuando los enemigos se acercan, y el testudo, para que sea eficaz, tiene que estar coordinado y bien formado. Ahí vemos cómo aguantan el envite los legionarios y cómo poco a poco lo que van a hacer es ir apuñalando con su Gladius Hispaniense al resto de los enemigos. ¡Peleos juntos! ¡Avanzad! ¡Primera línea! ¡Adelante! ¡Primera línea! ¡Adelante! ¡Segunda línea! ¡Adelante! Ahí el centurión ha dado una orden de relevo. Habéis visto que la primera línea se ha cambiado por la segunda línea y era fundamental para mantener a los hombres frescos activos y los que estuvieran en primera línea descansaran. Ahí han cambiado la formación, ya tienen una formación en círculo. ¡Cerrad el círculo! Y con la nueva formación, con la formación en círculo, lo que hacen es juntarse mucho más y estar atentos a propinar la posible estocada por encima del escudo o por el lateral del escudo. Hay que decir que el escudo tenía forma de teja por dos motivos fundamentales. Ahí lo tenemos. Uno, porque envolvía casi todo el cuerpo del legionario, y dos, porque una superficie convexa pues ofrece menos centímetros cuadrados para los proyectiles enemigos, y cuando un proyectil enemigo pues impactaba contra el escudo, lo más seguro es que fuera rechazado y que no se clavara. Pues dicho esto, volvemos otra vez a hablar de la panoplia del legionario. Luego vemos que el legionario llevaba una lorica, es decir, una coraza, esta coraza que vemos aquí. Esta coraza estaba formada en época imperial por varias placas metálicas con la finalidad de ofrecer movimiento al torso del legionario y a los brazos del legionario, y también de distribuir la fuerza del impacto de las armas enemigas. Es decir, que si el legionario recibía un espadazo aquí en la hombrera, esa hombrera distribuía ese impacto, la fuerza de ese impacto, hacia el resto de las placas, minimizando el daño del legionario. Otra de las piezas claves de la legión o del legionario es el casco. Ahí vemos un casco por detrás. Ese casco tenía una visera muy grande por la parte de atrás, llamada guardanucas, y que ofrecía mucha mayor defensa al legionario, no solo en la cabeza, sino también en el cuello y en los hombros. La disposición más normal de una legión era en la triple línea o triple axis, que se llama, y veis que unas líneas no se ponen inmediatamente detrás de las anteriores, sino que van tapando los posibles huecos para no ofrecer pasillos a los enemigos. Es la misma formación que tienen los ladrillos a la hora de levantar un muro, ¿no? Eso sería. ¿Para qué? Pues justamente para eso, para no ofrecer pasillos a los enemigos por los cuales pudieran penetrar al interior de la formación y crear el caos en el interior de la formación.
También hay que decir que los legionarios no solamente se dedicaban a combatir en la época sobre todo de invierno, que descansaban, pues o hacían otros servicios públicos, como sobre todo era la construcción, y reparación y mantenimiento de calzadas y todas las infraestructuras del imperio, las cuales eran vitales, las calzadas que recorrían todo el imperio, y además todas nacían y desembocaban en Roma. De ahí viene la famosa frase de todos los caminos llevan a Roma. Hay que decir que estas calzadas, que ya hablaremos más en profundidad de su construcción, eran esenciales para el imperio por dos motivos. Una, porque gracias a la construcción y el desarrollo de estas calzadas, el ejército se podía desplazar de una forma muy rápida desde un punto a otro. Y dos, porque facilitaba el tránsito de mercancías desde un punto del imperio a otro. Por lo tanto, estas calzadas era de vital importancia que se mantuvieran reparadas y que fueran revisadas constantemente. También el ejército construía campamentos perfectamente organizados, pues con su cardo y su decumano, ese cardo que lleva una dirección norte-sur y ese decumano este-oeste, que eran las dos calles perpendiculares más importantes del campamento romano, en las que luego se van a basar el urbanismo de las ciudades romanas, y que estos campamentos en ocasiones se convertían en permanentes, dando origen a ciudades, como es el caso de León, el cual es un campamento de una antigua legión romana que se convirtió en permanente, ¿no? Vale, también los ejércitos o las legiones fundaban nuevas ciudades, como es el caso de Augusta Emérita o Emérita Augusta. Fue mandada construir por Augusto, de ahí viene el nombre, después de las guerras cántabras, y para ofrecer y otorgar tierras a los veteranos que participaron en esas tierras y se habían licenciados. Por último, lo que hemos dicho de los campamentos romanos, que se llamaban castra y que tenían una estructura organizada en retícula o en damero, con dos calles fundamentales que hemos dicho que son el cardo y el decumano, y además estaban fortificados con una muralla para vigilar al enemigo y para mantener el orden dentro del castra. Pues hasta aquí el tema relacionado con el ejército. Espero que os haya gustado y si tenéis alguna duda no dudéis en consultármela. Así que ¡Ave Mundi!